Generalidades de la sangre. Como ustedes saben, la sangre es un tejido que circula, fluido, un humor circulatorio por arterias, capilares y venas, que es el continente, el aparato cardiovascular. Tiene como bomba propulsora el corazón y la finalidad es asegurar la perfusión de los tejidos periféricos. Está compuesto por una fase sólida y una fase líquida. La fase sólida está comprendida por todos los pequeños corpúsculos microscópicos, que son llamados los elementos figurados de la sangre, elementos formes de la sangre. Y la fase líquida, que es la que está representada fundamentalmente por el plasma, que es la porción del líquido extracelular que se encuentra contenida en el intravascular. ¿Qué funciones tiene la sangre? Una función de transporte, por ejemplo, veíamos que los gases se transportan de los pulmones a los tejidos y viceversa por la sangre. Tienen la función de distribuir nutrientes, son obtenidos en el aparato digestivo o en los tejidos de reserva que los van liberando hacia la sangre y a través de ella se distribuyen. Una función de transporte de hormonas desde la glándula productora hacia el tejido diana blanco. Una función excretora, ya que desechos y metabolitos intermedios son transportados a hígado y riñones y son eliminados por estos. Tiene una función de regulación. Ustedes saben que los diferentes lechos del aparato cardiovascular se distribuyen dependiendo de la temperatura externa, con la finalidad de regular y conservar temperatura. Una función de protección, fundamentalmente la hemostasia, donde tenemos la coagulación y la agregación plaquetaria en primera instancia. Una función inmunitaria, donde participan los leucocitos, linfocitos y las gamma-globulinas, los anticuerpos. En definitiva, mantiene la homeostasis, trata de mantener el equilibrio del medio interno. Es el órgano fluido que permite todos los intercambios en los diferentes lechos tisulares con la finalidad de mantener la homeostasis del medio interno. ¿Cómo está compuesta la sangre? Bueno, de más está decir que es un fluido de color rojo y opaco. Está compuesto, como veíamos, por plasma y elementos formes o figurados de la sangre. El plasma es la parte líquida, tiene un color amarillento, y si nosotros dejamos que se produzca la coagulación, ese plasma nos va a permitir separar la fase líquida fundamentalmente sin proteínas, que es el suero. Los elementos formes de la sangre están compuestos por glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es el volumen de sangre total? La volemia de una persona es el representado por el volumen globular más el volumen plasmático. Una persona adulta, joven, tiene aproximadamente entre 4.5 y 6 litros de sangre, aproximadamente el 8% del peso corporal total. La osmolaridad es de aproximadamente 290 más o menos 10 miliosmoles litro, el pH de 7.20 a 7.40. Ahora, ¿qué composición tiene la fase líquida de la sangre, el plasma? Tiene una composición de elementos inorgánicos, agua, electrolitos, y elementos orgánicos, representados por proteínas plasmáticas, que están en una concentración de aproximadamente de 7 gramos por ciento, lípidos, glúcidos, hormonas, aminoácidos, gases y productos del metabolismo intermedio.
La volemia, sangre, el volumen de sangre total, corporal, se puede estimar por métodos de dilución. Si marcamos a los eritrocitos con cromo 151 y a eso le sumamos una estimación del volumen plasmático por seroalbúmina marcada con yodo 131, o bien haciendo un análisis de sangre, midiéndole el hematocrito a la persona y paralelamente estimando por una prueba de dilución de plasma con azul, teñido con azul de Evans, podemos estimar, conociendo hematocrito más la estimación del volumen plasmático, tener una estimación de la volemia. Ese volumen de sangre corporal total variará dependiendo de si es hombre o mujer, y ustedes estimativamente tendrán entre 60 y 70 mililitros por kilo de peso en las mujeres de volemia, de volumen de sangre corporal total, o de 70 a 74, 75 mililitros kilo de peso en el caso de los hombres, y eso resultará en una volemia, como decíamos, de aproximadamente 5 a 5.5, 6 litros para una persona de aproximadamente 70 kilos. ¿Qué sucede con las variaciones del volumen de sangre corporal total? Obviamente, cuando una persona mantiene su volemia normal, hablamos de normovolemia, pero esto puede sufrir variaciones en circunstancias de hemorragias, donde se pierde sangre entera, sangre compuesta por volumen globular y plasma, o en situaciones de deshidratación donde habitualmente se pierde la fracción líquida. Entonces entraremos en una situación de hipovolemia, que puede ser real, como les decía, en caso de hemorragia, o relativa en caso de deshidratación, por pérdida de la fracción acuosa de la sangre. O situaciones en las que tenemos sobrehidratación, entraremos en hipervolemia. Por ejemplo, si a una persona le hemos transfundido sangre, plasma, o le hemos pasado suero, soluciones cristaloides, o bien esa persona sufre en forma patológica, anormal, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética secretada en forma anormal generará una reabsorción de agua en los riñones y un aumento de la volemia por un incremento de la fracción acuosa del plasma. También tendremos alteraciones de la volemia en enfermedades de la sangre por disminución o por incremento en la producción de elementos formes de la sangre por parte de la médula, en las enfermedades cardiovasculares, donde puede haber un incremento de la fracción acuosa de la sangre, en las enfermedades renales, donde puede pasar lo mismo por retención de agua y sales, un incremento de la fracción acuosa de la sangre, o bien eso puede estar alternativamente relacionado con una disminución por déficit de eritropoyetina en la insuficiencia renal, de producción de células de la sangre, de producción de hematíes. Entonces tendremos anemia por un lado y expansión del volumen plasmático, de la fracción acuosa del plasma, por retención hidrosalina en el caso de la insuficiencia renal. Y si una situación similar podría haber en las enfermedades hepáticas crónicas, donde tendremos retención de agua y sal, incremento de la volemia y a veces anemia. Entonces habrá anemia, pero un incremento de la volemia o del volumen relativo de la fracción acuosa del plasma. Las principales causas de variación de la volemia suelen ser no pérdida de sangre entera, sino alteraciones del volumen plasmático
por hemodilución, en el caso de retención de agua y sal, como puede suceder en enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas, y en el caso de deshidrataciones, por diarrea, por grandes quemaduras de grandes superficies corporales, o en situaciones de pérdida de agua por transpiración, aumento de la temperatura corporal, como puede haber en enfermedades infecciosas con fiebre, como veremos más adelante. En el caso de la hemodilución, tendremos aumento del volumen plasmático por aumento del agua, de la fracción acuosa del plasma. Habrá hipervolemia, por ejemplo. En el caso de la hemoconcentración, tendremos una pérdida relativa de la fracción acuosa del plasma e hipovolemia por deshidratación o por pérdida de plasma en grandes quemaduras, o por las dos cosas juntas, una combinación de deshidratación por fiebre y trasudación de plasma hacia afuera del sistema circulatorio, en el caso del dengue, por ejemplo. Ustedes ven aquí un concepto nuevo que es el de hematocrito, que es el volumen o la fracción que representan los eritrocitos, los hematíes, de un volumen de sangre total. Esto es el hematocrito. Uno lo puede medir por dos métodos, sacándole sangre al paciente en un tubo, y haremos lo que se llama macrohematocrito, o bien con un capilar de vidrio, pinchándole el dedo o el lóbulo de la oreja, llenando ese capilar, centrifugando y viendo qué fracción del volumen de sangre corporal, de sangre total, ocupa esto. Representan los glóbulos rojos que se han sedimentado por centrifugación. Ustedes verán ahí en esa muestra de sangre centrifugada por un macrométodo en un tubo, lo que representa el plasma, un 55%, o sea, agua y proteínas, lo que representan de ese volumen total los glóbulos rojos, un 45%, donde casi la totalidad son glóbulos rojos y un pequeño porcentaje son representados por plaquetas y glóbulos blancos que no tiene trascendencia para este fin, digamos. Ahora, miren esto. En una persona en la que la volemia es la misma, le sacamos sangre, la volemia es la misma, en tubo, ustedes ven que la fracción, en este caso estaremos hablando de una persona normal, ustedes ven que la fracción representada por glóbulos rojos es 45%. Ahora, en otro paciente anémico, en el que la volemia es la misma, ven que la fracción plasmática es mucho mayor y el hematocrito es prácticamente la mitad de este. Esa persona tiene menos de 24, 20 de hematocrito. O sea, la fracción en volumen de esa muestra total de sangre, luego de ser centrifugada, la fracción representada por hematíes es la mitad de lo normal. Y en este caso una situación diametralmente opuesta, donde tenemos un paciente con una médula ósea que ha producido o está produciendo una cantidad anormalmente alta de glóbulos rojos. Entonces ven que de la muestra de sangre total centrifugamos y vemos que el volumen representado por los hematíes es prácticamente un 20, un 30% mayor de lo que es en una persona normal. Ahora, no confundir esto, que es una muestra de sangre sometida a centrifugación, que nos permite conocer qué porcentaje de ese volumen de sangre está representado por los hematíes o hematocrito, con esto, que es la eritrosedimentación. No es lo mismo.
La eritrosedimentación es una prueba de laboratorio que nosotros hacemos en un tubo especial, tubo de Winthrop, en el cual colocamos 1 mililitro de sangre anticoagulada y lo dejamos en reposo 1 hora. Eso es lo que se conoce como eritrosedimentación, donde no participa en la centrifugación a la que nosotros sometemos el tubo o el capilar cuando queremos estimar un hematocrito, sino simplemente la sangre colocada en el tubo y tiene como único fuerza para la sedimentación la gravedad. Vemos ahora propiedades físicas de la sangre, la viscosidad de la sangre. Es la resistencia que tiene un fluido a ser deformado durante su deslizamiento por un tubo. Ustedes ven y saben que la sangre tiene 5 veces más viscosidad que el agua, por ejemplo. Se considera que la sangre es un fluido no newtoniano porque a lo largo de su desplazamiento por el aparato circulatorio, un sistema de tubos, sufre variaciones en su viscosidad. Está fundamentalmente determinada la viscosidad de la sangre por el valor de hematocrito que ustedes tengan. A mayor hematocrito, mayor viscosidad, y también por la concentración de proteínas plasmáticas que puede haber en la sangre. La concentración de proteínas plasmáticas que puede haber en la muestra de sangre también van a determinar su viscosidad. Eso en un laboratorio especializado se puede determinar con un viscosímetro capilar. Y ahora, yendo a la determinación de propiedades físicas de la sangre, si nosotros dejamos esa muestra de sangre que le hemos sacado a un paciente, la colocamos en un tubo, vamos a ver al cabo de 1 hora, 2 horas, que sin someter esa muestra a centrifugación, se va a producir una sedimentación de la fracción globular y vamos a ver al final de la hora, de la primera hora, segunda hora, vamos a ver una fracción globular sedimentada y una fracción líquida plasmática por encima de esto. Es lo que se denomina eritrosedimentación. Es una prueba que nosotros la pedimos en el laboratorio clínico general porque en situaciones de inflamación, fundamentalmente en enfermedades autoinmunes, en enfermedades donde anormalmente el organismo puede estar produciendo proteínas en general o gamma globulinas, inmunoglobulinas en particular en algunas situaciones, el incremento de esa fracción de proteínas plasmáticas representada por fibrinógeno o por gamma globulinas, por inmunoglobulinas, va a hacer que la eritrosedimentación aumente en la primera o en la segunda hora. Entonces va a tener variaciones por factores plasmáticos, va a tener variaciones por el aumento del número de hematíes o por la disminución de estos. En el caso de las anemias con glóbulos rojos de pequeño tamaño, por ejemplo, la eritrosedimentación aumenta en la primera hora, y en el caso de la policitemia tiende a ser menor la eritrosedimentación en la primera hora. En el caso de enfermedades donde hay mayor concentración de proteínas plasmáticas, mayor concentración de gamma globulinas, de inmunoglobulinas, la eritrosedimentación aumenta por un incremento de la viscosidad plasmática, y la temperatura ambiente también tiene incidencia en la velocidad de eritrosedimentación. Ahora, yendo a composición del plasma, vamos a ver que este está compuesto fundamentalmente por agua, por solutos no proteicos, electrolitos, glucosa, lípidos, aminoácidos, vitaminas, y la fracción de proteínas plasmáticas representa más o menos un 7%, o sea, tenemos 7 gramos a 7,5 gramos por decilitro de proteínas en plasma.
y de ese 7%, de esos 7,5 gramos por decilitro, fundamentalmente vamos a tener un 55% de albúmina y un 40% de globulinas y un porcentaje de fibrinógeno que ustedes van a ver que tiene un papel trascendente en la coagulación. Y las proteínas representadas por albúmina, un papel trascendente en la presión oncótica del plasma, que es determinante a nivel de la circulación capilar, porque es donde la presión oncótica del plasma es el que va a evitar que se produzca una extravasación de líquido hacia el espacio intersticial anormal. Va a hacer que jueguen las presiones a nivel del capilar y se produzca salida y reingreso de líquidos a nivel de capilar, como para que se produzca el intercambio del sistema circulatorio en la circulación capilar, de los fluidos que atraviesan la circulación capilar, y el intersticio de los tejidos que están recibiendo nutrientes y que están entregando sus desechos. ¿Qué función tienen las proteínas plasmáticas? Lo que decíamos, presión oncótica, determinante y fundamental a nivel de la circulación capilar, participa en amortiguar, en evitar grandes oscilaciones del pH, porque las proteínas son aceptoras de hidrogeniones, tienen un comportamiento aniónico, transportan sustancias, fundamentalmente hormonas no hidrosolubles, como son las hormonas lipídicas, participan en la coagulación, los factores de la coagulación, el fibrinógeno, factores de la coagulación mayormente sintetizados en hígado y fibrinógeno, tiene una participación en la inmunidad. Como ustedes saben, las células plasmáticas producen anticuerpos, inmunoglobulinas o gamma-globulinas, donde se sintetizan fundamentalmente en hígado y en células plasmáticas los anticuerpos. Los elementos formes en la sangre representados por glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Ustedes tienen ahí el valor normal por milímetro cúbico. La vida media, 100 días, 120 días para los glóbulos rojos, 7-8 días para las plaquetas. Los glóbulos blancos tienen una vida media variable. Y la función que ustedes conocen. Plaquetas participan fundamentalmente en la hemostasia primaria, en la formación del trombo plaquetario, y posteriormente vienen los factores de la coagulación, fibrinógeno, forman y coagulan. De esa forma se evita el sangrado ante lesiones en el aparato vascular, tejidos. Hematocrito, hemoglobina en función de la edad. En el recién nacido, en niños de edad escolar, mujer adulta, en la mujer embarazada suele haber cierto nivel de la disminución del hematocrito. Si ustedes ven, hay una disminución del hematocrito y no tanto del valor de hemoglobina. En realidad lo que suele haber en las mujeres embarazadas, sobre todo a partir del segundo o el tercer trimestre, es una expansión plasmática en función de un incremento de la fracción acuosa del plasma. Entonces eso en forma relativa tiende a disminuir el hematocrito y no tanto a ponerle a la paciente anémica realmente, aunque sí hay lo que podríamos decir anemia, porque hay menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina. No es tan trascendente la disminución de la hemoglobina como si una disminución relativa del hematocrito por hemodilución, por aumento de la fracción plasmática en la mujer embarazada, sobre todo a partir de finales del segundo trimestre y en el tercer trimestre del embarazo. Aquí les he traído escaneado un informe de un laboratorio de un paciente
que ustedes van a ver que tiene varias particularidades, pero en realidad era para que ustedes tuvieran conocimiento de cómo nos informan cuando pedimos nosotros un hemograma a un paciente determinado. En este caso el paciente, vamos a ir viendo punto por punto, tiene el recuento de glóbulos rojos hecho al microscopio por el bioquímico, 4.290.000 glóbulos rojos, tiene medida la hemoglobina, 12,4 gramos por decilitro, gramos por ciento de hemoglobina, no está anémico, está normal, tiene un nivel de hematocrito del 39%. Y sí, miren esto, tiene un incremento del número de glóbulos blancos por milímetro cúbico. Lo normal es depende del laboratorio, pero lo normal se puede considerar entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. El paciente tiene 18.700 blancos. Está con un incremento importante de los glóbulos blancos y particularmente tiene un incremento en la eritrosedimentación en la primera hora. Tiene un incremento sustancial de la velocidad de eritrosedimentación en la primera hora. Normalmente es hasta 10-15 milímetros en la primera hora y el paciente tiene 83 milímetros en la primera hora. Esto se da en el contexto, como les decía, de una infección. El paciente tiene 18.700 blancos y tiene probablemente por incremento de fibrinógeno, por incremento de inmunoglobulinas, incremento del porcentual de determinadas proteínas en su plasma, un incremento de la viscosidad que hacen que se acelere la eritrosedimentación. Esto es propio de una infección. Y ustedes tienen ahí la fórmula relativa de glóbulos blancos. El paciente tiene leucocitosis, con lo que nosotros le decimos desviación a la izquierda por un incremento del porcentaje de leucocitos. De esos 18.700 glóbulos blancos, el 86% son neutrófilos segmentados. El paciente está con un proceso infeccioso, probablemente bacteriano, y una disminución relativa de su porcentaje de linfocitos en sangre periférica. Y aquí ustedes tienen lo que se llaman índices hematimétricos, que en realidad está haciendo referencia a el volumen corpuscular que tienen estos hematíes y a una relación que hay de hemoglobina corpuscular media, de hemoglobina por hematíe y de hemoglobina, concentración corpuscular media de hemoglobina en relación a hematocrito. Estos son valores relacionados que ahora vamos a ver en profundidad en dos placas posteriores, relacionados a hemoglobina y glóbulos rojos. Esta diapositiva tiene por finalidad integrar un poco los conocimientos que veníamos viendo en diapositivas anteriores, que son incrementos o disminuciones de hematocrito en función de incremento o disminución de la fracción plasmática. También ver lo que sucede, por ejemplo, en el dengue con las plaquetas. Esto integra información de una persona con dengue, que es una enfermedad que años atrás, décadas atrás en nuestro país era poco frecuente, pero actualmente está teniendo ribetes prácticamente de endémica, porque tenemos casos todos los años. Y ustedes pueden ver aquí días de evolución de la enfermedad. Miren, en los primeros días, primeros 3-4 días de la enfermedad, considerado dentro de lo que el curso de la enfermedad tiene como evolución, el periodo febril, paciente con temperaturas altas, 40, 39 de temperatura. Eso ocasiona, por aumento de la temperatura corporal, por sudoración, pérdida de la fracción acuosa de la sangre, deshidratación, y que va a generar posteriormente
un incremento del hematocrito. En la siguiente fase, en la fase crítica, en la fase en la que el paciente se pone mal, si ustedes le miden un hematocrito en esta fase al paciente, van a tener, por ejemplo, si fuera un hombre, 38% de hematocrito y después de 3-4 días de fiebre y deshidratación, miren el incremento que se produce de hematocrito por hemoconcentración, por disminución de la fracción acuosa y un incremento en forma relativa de la fracción globular. Entonces, al medir el hematocrito van a tener un incremento del hematocrito. Miren lo que sucede con las plaquetas. Las plaquetas están normales los primeros 3-4 días y después tienden a disminuir durante la fase crítica de la enfermedad. A veces es por hemorragia y por utilización de esas plaquetas, y también tiene que ver una disminución de la producción medular de las plaquetas. Y después vuelve, a medida que el paciente va superando la fase crítica de la enfermedad, va volviendo el valor de plaquetas en sangre a la normalidad. Y miren esto, los primeros 3-4 días durante la fase febril, que es cuando mayor viremia tiene, mayor concentración de virus en sangre tiene el paciente, eso va a ir estimulando obviamente el sistema inmune, reconocimiento del virus, transformación de linfocitos B en células plasmáticas y producción posterior y progresiva de anticuerpos, inicialmente de inmunoglobulina M y con el tiempo de inmunoglobulina G, de recuerdo contra ese virus, ese arbovirus, que es el virus del dengue que este paciente sufrió. Y aquí lo que les decía, que se llamaban índices hematimétricos, que podíamos ver en este informe de un hemograma, que están aquí a la derecha y arriba, que son valores que hacen referencia a la cantidad de hemoglobina por hematíe que tiene ese paciente y a las concentraciones de hemoglobina en función del hematí o en función del volumen de hematocrito. Eso nos sirve porque en situaciones de anemia, nosotros abajo del hemograma podemos ver que dice, por ejemplo, valores de laboratorio compatibles con anemia normocítica, microcítica e hipocrómica. Ahí nos está hablando, cuando nos dice microcito, nos está hablando de un volumen corpuscular medio del glóbulo rojo disminuido, y si nos dice hipocrómica, nos está hablando de un glóbulo rojo que el bioquímico lo ve al microscopio como decolorado y en el cual mide qué concentración, qué cantidad de hemoglobina hay, y esa hemoglobina por hematía está disminuida. Entonces aquí vemos que el volumen corpuscular medio está hablando del volumen promedio de cada eritrocito, de cada hematía de ese paciente. Y bueno, se calcula midiendo el hematocrito del paciente por 10 sobre el número de hematíes que el bioquímico contó al microscopio. Normalmente van a ver que el volumen corpuscular medio es de 80 a 98 femtolitros. Miren ahí, volumen corpuscular medio, el paciente este tiene 92, para un valor normal de entre 81 y 97 femtolitros. Si ese paciente tiene en sangre periférica hematíes normocíticos, normales. Pero podría ser que si estuviera anémico fueran microcíticos, chiquititos, o fueran macrocíticos. El paciente tuviera disminuidos los glóbulos rojos y fueran anormalmente grandes de tamaño, como se suele ver en las anemias megaloblásticas, en las anemias por déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. Ustedes van a ver disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina, disminución del número de hematíes, y cuando el bioquímico le calcule el volumen corpuscular medio, ese volumen corpuscular medio va a estar aumentado. Van a ser glóbulos rojos disminuidos en número y grandes. Va a ser una anemia macrocítica. Normalmente es una anemia relacionada al déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Y si tuvieran una anemia por déficit de hierro,
tendrían disminuido el hematocrito, disminuido el número de hematíes, disminuida la hemoglobina, y al microscopio y en el cálculo de volumen corpuscular medio tendrían glóbulos rojos microcíticos o chicos. La hemoglobina corpuscular media es el promedio de la cantidad de hemoglobina que hay por hematía. Entonces tienen la medición de hemoglobina por 10 sobre el número de hematíes que el bioquímico contó al microscopio. Entonces eso les va a dar a ustedes que cada hematía puede tener entre 27 y 32 picogramos. Entonces ustedes verán que una anemia puede ser normocrómica, o sea, tiene disminuido el número de hematíes, pero tiene una cantidad cada uno normal de hemoglobina, o puede tener una cantidad disminuida de hemoglobina, como se ve en las anemias ferropénicas, o sea, hipocrómica, o hipercrómica, que esto es menos común. Normalmente cuando la persona tiene anemia, en paralelo a la disminución del número de glóbulos rojos del hematocrito, tiene disminuida la hemoglobina, entonces esto es menos frecuente. La hipercromía es menos frecuente. Y esto es la cantidad en gramos de hemoglobina que hay en función del volumen del hematocrito. Esto va aparejado con la hemoglobina corpuscular media, normalmente. La concentración corpuscular media de hemoglobina va aparejada a la hemoglobina corpuscular media.